Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este vamos a estar platicando acerca del cálculo de probabilidades. En este caso, probabilidades teóricas, ya que se utiliza directamente esta fórmula. Anteriormente habíamos mencionado las probabilidades experimentales y vimos cómo precisamente las frecuencias relativas se pueden utilizar para determinar las probabilidades de algunos sucesos, especialmente cuando se tienen muchos datos o cuando un experimento se repite varias veces. En este caso vamos a ver entonces el uso directo de esta fórmula. Entonces vamos a ver para ello un ejemplo. En este caso tenemos una canasta en donde se toma aleatoriamente, se selecciona aleatoriamente un ticket y esta canasta pues contiene 3 tickets verdes, 4 tickets amarillos y 5 tickets azules, y nos piden determinar la probabilidad de obtener pues un ticket verde, en el inciso B un ticket verde o amarillo, en el inciso C pues es un ticket naranja, y en el D un ticket que sea amarillo, un verde o un azul. En primer lugar vamos a sumar todos los tickets que tenemos, ya que necesitamos determinar cuál es nuestro campo muestral, es decir, cuál es nuestro conjunto universo. En total nosotros podemos observar que tenemos 3 tickets verdes, 4 amarillos, 5 azules, y si sumamos los 3 pues tenemos 12 tickets. Este sería entonces prácticamente nuestro conjunto universo, nuestro NU, ¿sí? Este 12 que está acá. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de escoger aleatoriamente un ticket de color verde, entonces vamos a ver que en el problema nos dice que tenemos 3 tickets verdes. Esto quiere decir que podemos escoger 3 de 12 para que se cumpla esta condición. 3 tickets de 12, ya que 3 de ellos son verdes. Esto quiere decir que la probabilidad sería de 3/12, que si nosotros lo reducimos nos queda un cuarto. Y esto, como sabemos, pues equivale a 0.25, es decir, prácticamente un 25% de probabilidad, ¿sí? En el caso de este suceso, que se escoja un ticket de color verde. Para el inciso B nos piden encontrar la probabilidad de obtener o de escoger un ticket que sea ya sea verde o amarillo. El conectivo lógico O significa que puede darse una u otra condición, una de las dos, y un conectivo lógico I significa que se tienen que dar las dos al mismo tiempo. En este caso nos dicen que el ticket puede ser o verde o amarillo, uno de los dos. Entonces, si tenemos 3 tickets verdes y 4 amarillos, podríamos decir de que existen 7 formas, es decir, 3 más 4, 7 formas en que se puede cumplir esta condición, ya que si escogemos un ticket de color verde, esta condición se cumple, y si escogemos cualquiera de los 4 tickets amarillos, también se cumple esta condición. Por lo tanto, tenemos 7 de 12 formas de cumplir con esta condición. La probabilidad entonces sería de 7/12. Si hacemos el cálculo 7/12, podemos hacerlo utilizando la notación de fracción de nuestra calculadora, y entonces luego esto lo podemos convertir a un número decimal con esta tecla, y nos sale 58.33%. Entonces acá tendríamos un 58.33% de probabilidad.
Ahora vamos a ver en el caso del inciso C, pues la probabilidad de escoger un ticket de color naranja pues es de 0, ya que no existen ningún ticket de color naranja en la canasta. Entonces no existe ninguna forma de las 12 de poder cumplir con esta condición. Por lo tanto, es de 0%. Aquí estamos hablando entonces de este suceso que es imposible, ¿verdad? Es un suceso imposible. La vamos a poner solo así. Un suceso imposible, ya que tiene un 0%. Y por último, en el inciso D, nos piden la probabilidad de que el ticket que se escoja sea verde, amarillo o azul. En este caso puede ser cualquiera de los 3 colores. Entonces pueden ser cualquiera de los 3 verdes para que esto se cumpla, o cualquiera de los 4 amarillos, o cualquiera de los 5 azules. Entonces quiere decir que tenemos 12, ¿verdad? 12 de 12 formas en las cuales esta condición se puede cumplir. Y 12 dividido 2 es 1. Esto quiere decir que es un 100%. Y esto quiere decir de que tenemos un suceso que es seguro, ¿sí? Ya que tiene un 100% de probabilidad. Así es entonces como debemos dar siempre las probabilidades a través de porcentajes. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es de que acá en este problema prácticamente estamos utilizando la fórmula, digamos, fundamental de las probabilidades, que es la probabilidad de que suceda o de que ocurra un suceso A es el número de sucesos favorables, es decir, el número en que se puede dar el suceso A, el número de formas en que se puede dar A, dividido el número total de formas en que se puede dar un suceso. Y prácticamente esta fórmula es la que sirve de base para hacer todos estos cálculos. Vamos a ver otro ejemplo entonces. Y en este vamos a explicar dos conceptos importantes, que son el concepto de probabilidades complementarias y el complemento de una probabilidad. Para ello tenemos el siguiente caso. Dice que se lanza un dado ordinario de 6 lados y determine pues la probabilidad de obtener un 6, no obtener un 6, de obtener 1 o 2 y de no obtener 1 o 2. Entonces veamos en primer lugar las probabilidades y después explicamos los resultados. Miremos entonces la probabilidad de obtener un 6. Pues si un dado tiene 6 lados, entonces quiere decir de que nosotros tenemos nuestro conjunto universo, sería entonces NU es igual a 6, ¿verdad? Tendríamos 6 formas en las cuales se puede dar este suceso. Y de las 6 hay una nada más en la cual se puede cumplir esta condición de que caiga en 6, ya que pues un dado solamente tiene una cara marcada con 6. Entonces tendríamos un sexto, y un sexto de probabilidad podríamos aquí hacer 1 dividido 6 o utilizar la notación de fracción, cualquiera de las dos formas. Aquí tendríamos entonces un 16.67%, un 16.67%. Vale la pena mencionar que cuando se trata de porcentajes no podemos hacer una aproximación muy grande. Aquí no podemos decir 17 porque es hacer una aproximación demasiado grande para un porcentaje. Por lo menos un porcentaje debemos dejarlo con sus enteros más 2 decimales. Podríamos hacer una aproximación hasta en el segundo decimal, pero no más.
¿verdad? En este caso hicimos una aproximación en el segundo decimal, pero no podríamos decir aquí, por ejemplo, 16.7 o 17, porque es aproximar demasiado, ¿verdad?, un decimal. Recuérdense que cuando hablamos de decimales podríamos hablar en este caso pues de un lado, no es mucho, pero podríamos también hablar de miles de personas o podríamos hablar de miles de quetzales. Entonces 16.67 y 17 es realmente una aproximación muy grande. Es mejor tratar un decimal con por lo menos un porcentaje con por lo menos 2 decimales. Vamos a ver entonces ahora la probabilidad de que no ocurra 6. Y en este caso pues nosotros tenemos que existen 5 formas en las cuales no va a caer 6, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendríamos 5 formas de 6, de las cuales en las cuales se puede cumplir con esta condición. Y podríamos decir entonces de que el porcentaje sería 5/6, que sería 83.33%. Esto sería entonces un 83.33%. Y ahora, si nosotros hablamos de estas dos probabilidades, podemos decir que son complementarias, ya que esta es la probabilidad de que suceda 6 y esta la probabilidad de que no suceda 6. Cuando tenemos dos probabilidades en donde una es lo contrario de la otra, entonces se llaman complementarias porque básicamente la suma de las dos tiene que dar 1. Entonces si nosotros sumamos 16.67 y 83.33, nos va a dar prácticamente la suma de estas dos. Si nosotros la sumamos, nos va a dar prácticamente un 100%. Por lo tanto, si nosotros tenemos la probabilidad de un evento, la probabilidad de su complemento, es decir, de su parte opuesta, en este caso, pues si el evento es que suceda que caiga 6 al dado, y la probabilidad de que no caiga 6 es todo lo contrario, entonces es prácticamente su complemento. Si nosotros sabemos de que esta probabilidad es de 16.67, nosotros podríamos decir también de que la probabilidad de su complemento es 1 menos 16.67. Y eso me daría, en este caso vamos a poner 100, porque lo estamos poniendo como porcentaje, ¿no? Entonces sería 100 menos 16.67, que haría 83.33, que es precisamente la otra probabilidad. Por eso es de que se le llaman a este tipo de probabilidades, se le llaman probabilidades complementarias. Es cuando ambas probabilidades suman 100%, pero aparte de eso se dan cuando una es lo opuesto completamente de la otra. Y acá en estas dos tenemos el mismo ejemplo. En esta nos dicen cuál es la probabilidad de que caiga 1 o 2, y en esta cuál es la probabilidad de que no caiga 1 o 2, es todo lo contrario. Entonces si nosotros tenemos la probabilidad de una, que en este caso es 1/3, ya que hay dos formas en que caiga 1 o 2, 2 de 6 formas, o sea 1/3, que sería 33.33%. Entonces podríamos decir que el complemento para llegar a 1 sería esta otra probabilidad. De hecho, aquí nosotros podemos ver que la probabilidad de que caiga 1 o 2 es 1/3. Para llegar a 1 necesitaríamos 2/3 más, ¿no? Y esa es precisamente la probabilidad de esta otra, es decir que 1/3 más 2/3 es igual a 1, es decir el 100%. Dicho de otra manera, esto sería 2/3 sería 66.66%. Si nosotros sumamos 33.33 más 66.66, prácticamente nos va a dar entonces un 100%.
Eso lo podemos comprobar nosotros acá en la calculadora. Podemos decir entonces 2 tercios es igual entonces a 66.67 y entonces 1 tercio, 1 dividido 3 es igual a 33.33, y si sumamos 33.33 más 66.67 podríamos poner para aproximarlo 66.67%, esto nos va a quedar entonces 33.33 más 66.67%, nos va a quedar entonces 100%, ¿verdad? Al final de cuentas. Quiere decir entonces de que estas dos probabilidades son complementarias, ¿sí? Ya que ambas suman 100%. Pero aparte de ello, como dijimos anteriormente, una probabilidad es completamente lo contrario de la otra. Si nosotros decimos la probabilidad de que no suceda, de que no caiga 1 o 2, y la otra la probabilidad de que sí caiga 1 o 2 específicamente, entonces es completamente lo contrario. Entonces, cuando es así, cuando tenemos dos probabilidades que son completamente inversas una con la otra, las dos siempre suman 100%, y a estas dos se les llaman probabilidades complementarias. Podríamos decir entonces que si a esta nosotros le ponemos, por ejemplo, si a este suceso nosotros le ponemos, por ejemplo, suceso A, entonces a este le podríamos llamar suceso A barra, ¿verdad? Una barra aquí. Esto quiere decir de que este es el complemento de este otro, ¿sí? Así es como se simboliza. Por ejemplo, si este suceso de que suceda 6 o de que caiga 6, nosotros le ponemos que este es el suceso B, entonces que no caiga 6 sería el complemento, sería entonces el suceso B complemento, y se simboliza de esta manera. Con esto terminamos entonces este video tutorial y espero que pues les haya gustado, y nos vemos en la siguiente oportunidad.